Solo a manera de recordar nada más, y esto es importante, mi chica. ¿Cuáles son los tipos de suelo que utilizamos para la construcción de las capas del terraplén, no del pavimento? Para las capas del terraplén. Utilizamos esos tipos de suelo que están indicados ahí. Podemos utilizar el A240, el suelo A3 y el A4 con índice de grupo de 0 a 4. Esos son los mejores suelos para la construcción de las capas del terraplén. De estos tres, el que mejor, el más apetecido, el que más quieren los ingenieros, es el A240, un suelo arenoso con índice de plasticidad 0, no plástico. El suelo A3 también es buen material, pero es complicado para trabajarlo. Siempre hay que estar trabajando con mucha humedad, con mucha agua. Y si dejamos la capa expuesta al sol, pierde rápidamente la humedad y si pierde humedad, pierde también compactación, densidades. Trabaja bien cuando está confinado, cuando está apretado, por decirlo. Y los A4 son también buenos suelos cuando están con índice de grupo de 0 a 4, pero son difíciles de compactar, cuesta más compactarlo. Por eso lo ideal es siempre tener suelos del tipo A240, suelo arenoso, ¿ya? Con este vamos a lograr valores de CBR de en torno de 8 o 12% de valor de CBR, el valor soporte. El A3 también nos puede dar ese valor soporte, cerca de 10%, y los A4 de 0 a 4 están con 8 a 12% de valor de CBR. Puede haber un poco más, un poco menos. Va a dar menos cuando los suelos vayan aumentando el índice de grupo, los A4 6, por ejemplo. Eso ya están tendiendo a suelo arcilloso, entonces el valor del CBR va a disminuir, va a bajar. Estos son los sitios de donde sacamos suelo para la construcción de las capas del terraplén, ¿no? Esto es lo que conocemos nosotros como yacimiento banco de préstamo para la construcción de las capas del terraplén. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre los suelos? Yo hago un comentario. Nunca sean tacaños, ¿ya? No sean mezquinos ni tacaños en escoger suelos arenosos, A240 o el A3. Si hay que transportar un poco más de distancia media, hay que hacerlo. Si queremos garantizar que la estructura del pavimento que vamos a colocar encima del terraplén, si queremos garantizar la vida útil, utilicemos suelos de buena calidad en las capas del terraplén. Eso es lo que nos pasa en algunas veces en obras de pavimentación. En el caso, por ejemplo, de la pavimentación en las calles de la ciudad, a veces hay barrios donde el material es arcilloso y no se hace un cambio de material en el espesor adecuado. Generalmente es 40 centímetros. Entonces hacen un cambio de material en 20 centímetros o algo y después ya colocan la subbase y la losa de hormigón. Entonces hay suelos arcillosos que son bien expansivos. Esos 20 centímetros no van a disipar el esponjamiento, el hinchamiento que tiene la arcilla cuando absorbe humedad, mucho más en calles y avenidas donde el nivel freático está próximo. Entonces es el causante después de fisuras, grietas que se producen en la estructura de pavimento rígido, y también puede ser en flexible y también en otros tipos de pavimento. Para el caso de la loseta, cuando se ha colocado la loseta casi sobre la arcilla, bueno, hay deformación no se rompe la loseta, no se va a romper ni nada, pero se va a deformar, ¿no? Se va a mover, se va a mover. Es lo que pasó en Parque Industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí en todo el cuarto anillo no se hizo cambio de material en el espesor adecuado, entonces la arcilla empieza a absorber humedad en el transcurso del tiempo, se hincha, se infla, y con el peso de los camiones, los vehículos, se va deformando y
y va cambiando de posición la loseta, ¿no? Y por eso la mala fama que ahora tiene la pobre loseta, ¿no? Si ponemos sobre arcillas jóvenes, no hay pavimento que aguante, no hay, no existe, ¿ya? Entonces, por eso la recomendación, coloquemos materiales, suelos arenosos en el terreno de fundación, en las capas del terraplén, si queremos garantizar la vida útil de la estructura de pavimento que vamos a construir, ¿ya? Una vez que tenemos terraplenes con suelos de buena calidad, A240, A4, en la 3, el suelo A3 nosotros lo utilizamos bastante en la construcción de la doble vía Santa Cruz-Warner, ¿no? Pero como esa doble vía se construyó apoyado en la estructura de terraplén y de pavimento antiguo, entonces se hacía la excavación y la arena estaba ahí atrapada, estaba confinada. Entonces no había problema para compactar, ¿no? Pero donde no haya soporte lateral, entonces la arena tiende a desplazarse, a deslizarse. Entonces hay que ir haciendo capa por capa y hay que ir apoyando material también capa por capa. Hay que ir apoyando suelo, bueno, no importa, hasta capa vegetal, lo que sea, pero como apoyo, como soporte lateral para al suelo arenoso, ¿no? Después de haber construido las capas del terraplén, viene las capas de la estructura de pavimento. Ahí una de las primeras capas que vamos a colocar seguramente es la capa de subrasante mejorada. La capa de subrasante mejorada. No siempre lleva esa capa, pero ayuda bastante. Esa subrasante mejorada puede ser construida con este tipo de suelo, el A240, el A240 que es el suelo arenoso, solo que vamos a compactarlo al 97, al 98% del ensayo T180. ¿Ya? Cuando es para terraplén, compactamos hasta el 95% y nos va a dar un valor de CBR, nos puede dar 15, 20. Cuando vamos a utilizar como capa de subrasante mejorada, compactamos al 98% o 97%, y ahí el valor soporte se va a ir a 30%, 35% de valor soporte. Entonces, es un suelo de buena calidad que alcanza valores soporte elevados, ¿no? Casi como el de una subbase de ripio natural, que siempre es mayor o igual a 40, ¿no? Entonces, es interesante utilizar esa capa de transición de subrasante mejorada. Algunos no la utilizan. Yo prefiero siempre colocar esa capa por diferentes motivos, ¿no? ¿De dónde nació el concepto de subrasante mejorada? De los brasileros, de la experiencia de los brasileros, hay que reconocerlo. Porque en el método ASTO de los americanos, siempre habla ahí, jamás habla de subrasante mejorada, ¿no? Sobre el terraplén va a ir subbase de ripio natural con CBR mayor o igual a 40, luego la capa base con CBR mayor o igual a 80, que es ripio triturado, piedra chancada, luego la capa de imprimación y carpeta asfáltica. Esa es más o menos la estructura y el dimensionamiento por el método ASTO 93. Nosotros hemos hecho algunos ajustes, ya es una cosecha nuestra, ¿no es cierto?, experiencias de nosotros, los ingenieros de carretera, de colocar esa capa de subrasante mejorada que utilizan mucho los brasileros, ¿no? Utilizan mucho ellos y con buenos resultados. Esa capa de transición nos permite además disminuir los espesores de las capas superiores, llámese subbase, capa base, ¿ya? Entonces, fíjense que con un simple artificio, aumentar el porcentaje de compactación, utilizamos un suelo como subrasante mejorado.
Este es un yacimiento para capa de subbase, es un ripio natural con CBR mayor o igual a 40. ¿Ya? Aquí lo más que se va a hacer es separar la piedra gruesa, ¿no es cierto? Porque no se puede compactar. Normalmente el espesor de la subbase va a ser de 20 centímetros. Tal vez un poco más, puede ser hasta 30, ¿no? Pero hay que colocar en dos capas, dos capas. Entonces, lo único que hacemos es seleccionar la piedra, separar la piedra de tamaño grande. El sobretamaño, dicen los trabajadores ahí en campo, ¿no? Cuando hay mucha piedra grande que exceda las 3 pulgadas, estoy hablando de casi 8 centímetros, lo que se hace, la empresa constructora lo que hace es colocar una parrilla, una zaranda grande en la chancadora o en el sitio del yacimiento y ahí zarandear, ¿no? Tamizar, por decirles, como en el laboratorio. Como que en el laboratorio ustedes pongan un tamiz de 3 pulgadas de abertura. Entonces empiezan a pasar material por ahí. Todo lo que sea mayor a 3 va a quedar dentro del tamiz y lo que sea menor pasa. Eso mismo se hace en campo, en punta de camino, pero no con un tamiz, ¿no es cierto? Se hace con zarandas grandes de 3 metros de largo por 3 metros de ancho, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que se hace ahí. Pero bueno, entonces después de subrasante mejorada, que nos va a dar CBRs arriba de 20, 30, etcétera, utilizamos la capa de subbase, que generalmente es un ripio natural con CBR mayor a 40. Otras características de esa subbase de ripio natural es que el índice de plasticidad debiera ser menor o igual que 6%. Mejor si es no plástico, mejor si es no plástico. El límite líquido, 25%, el porcentaje de desgaste puede ser menor a 50%, mejor si es 40%. Tiene que cumplir con una faja granulométrica, pero esa faja es bien amplia, ¿no? Entra fácilmente casi cualquier material, por decirle, dentro de la faja granulométrica. Es amplia, el límite superior y el límite inferior. La densidad máxima mayor o igual al 98%. La especificación técnica nos va a decir, se deberá compactar la capa de subbase al 97 o al 98% del ensayo T180, método D, etc. Y lógico, tiene que tener humedad óptima, ¿ya? Donde hay alguna duda, alguna pregunta, háganla hoy, háganla. No podemos ir al campo muchas veces, entonces es aquí donde ustedes tienen que imaginarse que están en una carretera, están ahí, están viendo. Entonces pregunten todo lo que ustedes quieran, ¿no? Para que aprovechemos bien la clase. Otro tipo de subbase que podríamos hacer, ¿no es cierto? Es una subbase de suelo cal, una subbase de suelo cal. ¿Cuándo se hacen este tipo de subbase? Suelos estabilizados con cal. Generalmente cuando no hay piedra, ¿no? Generalmente cuando no hay piedra o la distancia de transporte es muy grande. En construcción de carretera muchas veces el transportar la piedra encarece los costos de ejecución del pavimento. Entonces a veces, bueno, hay que utilizar cal hidratada para mezclar con el suelo. Generalmente se mezcla con suelos limo-arcillosos. No vamos a mezclar con arena ni con, porque no se va a notar el efecto, ¿no? No hay. Entonces, aparte que no hay arena, entonces utilizamos nomás el suelo limo-arcilloso para hacer la estabilización y conformar una subbase de suelo cal. Lo que se hace es distribuir la cal sobre el tramo que se va a estabilizar. Ahí está, ¿no es cierto? Y aquí se ve todo el tramo cubierto con cal, sobre el suelo, cal. Y ya tenemos definido que vamos a mezclar 10 o 15 centímetros del suelo con la cal. Algunas de las exigencias son las que están en la parte inferior. La resistencia a compresión a los 7 días
debía ser mayor o igual a 7 kilos por centímetro cuadrado. Se utiliza cal hidratada comercial y el porcentaje de compactación debiera ser mayor o igual al 98% del ensayo T180. ¿Cómo se mezcla la cal con el suelo del terraplén? Hay varios métodos. Uno es con el tractor agrícola, con Ron Plow, ¿no es cierto? El tractor que utilizan los agricultores. Entonces, la rastra de disco va haciendo el proceso de mezclado. Esa es una forma. Y la otra es utilizar un reciclador, ¿no? Un reciclador, que es el caso que se está viendo ahí, que ya va mezclando el suelo limo arcilloso con la cal, ¿no? Pues acá ya está cambiando de color, ¿no? Está dando la primera pasada, todo se hace primero en seco, ¿no? Mezclamos en seco, que esté bien mezclado. Si es necesario dar más pasada, hay que dar más pasada hasta lograr una mezcla homogénea. Después ya se adiciona agua y se compacta, ¿no? Se adiciona agua y se compacta. Faltó una diapositiva ahí, pero bueno. Esa es más o menos la forma de hacer una estabilización de suelo cal. Les repito, vamos a hacer este trabajo donde no tengamos disponibilidad de suelos de buena calidad, ¿no? Si no tenemos un suelo a 240, no hay, la piedra también está muy distante, etcétera. Sobre la subbase de ripio natural o subbase de suelo cal o subbase de suelo cemento, porque también se puede hacer con cemento Portland, se coloca la capa base de piedra triturada que estamos viendo ahí en la diapositiva. Algunas características son CBR mayor o igual a 80, índice de plasticidad, como siempre, menor o igual a 6, mejor si es 0, límite líquido 25, porcentaje de desgaste, ya somos más exigentes, tiene que ser menor al 40%, el porcentaje de cargas fracturadas mayor a 60%, tiene que cumplir con alguna granulometría, generalmente son las fajas A, B o C, también tener una humedad óptima para alcanzar la densidad máxima. ¿Hay alguna pregunta aquí? Base de piedra triturada estamos hablando. Como no preguntan ustedes, yo les pregunto, ¿cómo se hace el ensayo de caras fracturadas? ¿Cómo han hecho en laboratorio? El ensayo de caras fracturadas. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refiere eso? ¿El ensayo de desgaste han hecho? ¿Alguien se acuerda del ensayo de desgaste de Los Ángeles, con la máquina de Los Ángeles? Con la máquina de Los Ángeles. Sí. Ya, de acuerdo. Exigimos menor a 40%, porque 50% es una piedra más débil, ¿no? Quiere decir que se desgrana. Ocurre eso con las areniscas, por ejemplo, ¿no? Una piedra arenisca. En cambio, los cantos rodados, el basalto, esa piedra tiene desgaste bajo, ¿no? 30, 35%, ¿no? Está bien, el desgaste lo hacemos en la máquina de Los Ángeles. ¿Cómo hacemos caras fracturadas? Porque la especificación técnica nos dice, por lo menos el 60% del porcentaje que es retenido en el tamiz número 4, creo que es en el tamiz número 4, no, sí, en el tamiz número, perdón, no me acuerdo, creo que es 3/8, en el tamiz 3/8 o 3/4, voy a revisar, pero el porcentaje de piedra tiene que ser mayor o igual al 60% del total retenido en el tamiz número 4, o 3/4. ¿Cómo se hace ese ensayo, joven? Cuando estén construyendo carreteras hay que hacer ese ensayo. Todos los días hay que ir chequeando, ¿no? Se hace en la chancadora ahí, ¿no? Entonces, lo que se hace es tomar una muestra
una muestra, ¿no? Una cierta cantidad y que no sea mucho, ¿no? Y puede ser un medio kilo, hasta un kilo si quieren nada más. Se pesa el total. Y después, de manera visual, hay que ir separando todas las piedras que tengan una cara fracturada, porque hay algunas que no tienen ni una cara fracturada, son redondas, son circulares, no están fracturadas, no han sufrido proceso de trituración, se pasaron por la zaranda sin triturar, porque la abertura de la zaranda, de la malla, así lo permite. Entonces uno va separando, ¿no? Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y después se pesa por separado, pues, ¿no? ¿Qué, cuánto es el peso de la piedra con caras fracturadas? Que tengan por lo menos una cara fracturada. Se exige una, ¿no? Porque algunas tienen dos caras fracturadas, tienen tres, pero por lo menos una se exige. Entonces, si ese peso nos da 600 gramos, por ejemplo, entonces está cumpliendo, ¿no? Quiere decir que el 60% tiene caras fracturadas, por lo menos una, ¿no? Para el caso de la carpeta asfáltica, se exige que el 100% tenga cara fracturada, ¿no? Todas las piedras tienen que ser con cara fracturada, ¿ya? Y a veces se exige que sean dos caras fracturadas, ni siquiera una. Pero ahí también el tamaño de la piedra es de 3/4, ¿no? 3/4 tamaño máximo. Entonces eso se tritura sí o sí. Si no es en el chancho, se tritura se tritura en la trituradora de conos, ¿no? Las chancadoras tienen dos trituradoras, ¿no? Una es las muelas que llaman, ¿no? Las muelas y el otro es el cono. En la muela puede salir piedra de 1 pulgada, 2 pulgadas, así. Pero cuando entra a la trituradora de cono, ahí ya la abertura es menor, se regula a lo que uno quiere, 3/4, 1 pulgada, 1,5 pulgadas, etc. Y como se regula esa abertura, entonces no hay piedra que no sea triturada, ¿no? Que no sea partida. Seguimos. Aquí está la distribución de la capa base de piedra triturada. Se puede hacer nomás con volquetas y motoniveladoras o también con este equipo que es una terminadora. Una terminadora. Se regula el espesor que va a colocar, 15, 18, 20 centímetros, etcétera. Y es parecido a la carpeta, a la terminadora de carpeta asfáltica, que alguna vez ustedes han debido ver en la ciudad colocando carpeta asfáltica. Solo que esta máquina es de mayor capacidad, ¿no? Va colocando ahí en el espesor, ya tiene la humedad óptima, porque esta capa base ha sido preparada en planta. En planta se le ha dado la humedad, entonces ya transportan al sitio de la obra y se distribuye. Y luego se compacta, ¿no? Para que entre en densidades. Es el compactador de rodillos neumáticos, ¿no es cierto? Se trabaja con ese equipo. Maquinaria y equipo de construcción van a ver todos estos equipos y van a aprender a calcular el rendimiento, cuántos metros cúbicos compacta este equipo por hora, ¿no? Cuántos metros cúbicos distribuye la terminadora, cuántos metros cúbicos puede compactar un vibrocompactador de rodillos de acero liso. Este es el equipo, jóvenes, que en realidad hace dar densidades a las capas, ¿no? Terraplén, subbase, capa base, carpeta asfáltica, ¿ya? Este es el equipo que hace dar densidad. Cuando recién egresé, fui a trabajar la carretera Cochabamba y teníamos este equipo, pero no era vibratorio, no vibraba, ¿no? Entonces, teníamos este y el anterior, el compactador de neumáticos, solo estos dos. Entonces nos costaba entrar en densidades, jóvenes, la verdad que nos costaba. A veces había que poner dos operadores, ¿no? Uno de día y otro de noche que compacten, ¿no? Y era ir y venir, ir y venir, ir y venir.
El trabajo es monótono, es aburridor ahí, ¿no? Yendo y viniendo sobre lo mismo. Entonces, después ya aparecieron los vibrocompactadores de rodillos de acero liso, como el que estamos viendo ahí. Estos son los que con 4 o 5 pasadas hacen que entremos en densidades jóvenes, ¿ya? Tiene 3 amplitudes de vibración, una alta, media y baja, ¿no? Las primeras pasadas se le da con vibración alta. Después de que ya compactó un poco, se utiliza la media y la última pasada con vibración baja para no dañar el equipo, ¿no? Si seguimos dándole alta, alta, empieza a rebotar en el suelo, ¿no? En el piso y revientan las mangueras hidráulicas. Le vamos a fregar la dentadura al operador, etcétera. Entonces acuérdense de mí, utilicen vibrocompactadores. Hay estos mismos de acero liso y hay los patecabra, ¿no? Hay los patecabra. Los fabricantes de equipo cada vez van mejorando, pues, ¿no? De acuerdo a los requerimientos, a las exigencias de los ingenieros de carretera, ¿no? Y aquí se compacta mayor o igual al 100% del ensayo T180, ¿ya? La compactación tiene que ser ese valor. Cuando se controle, cuando se saque densidades acá, por el método del cono de arena, el densímetro nuclear, tiene que dar 100%. Tenemos la provisión de agua, ¿no es cierto?, para dar la humedad óptima. ¿Algún comentario del agua, jóvenes? Ya sé que el agua es vida, ¿no? Como dice Sahuapac. En carreteras también el agua sigue siendo. No coloquen el motor, la bomba de agua, no coloquen muy cerca del lecho del río, ¿no? Porque un descuido, llueve, llega el agua, o a veces sin que llueva, llovió por arriba, ¿no es cierto?, en la cabecera, y viene y se lleva la bomba de agua, ¿no? Varias veces ha pasado eso, joven. No hay que instalarse muy cerca, ¿no? O estar pendiente, ¿no? Este es el aguatero, el camión aguatero, camión cisterna de agua, que tiene que ir periódicamente regando el agua, ¿no? Para mantener la humedad y para dar la humedad óptima también, ¿no? Tiene que ser un riego tipo abanico, ¿no? No es de los aguateros donde por gravedad cae el agua y a veces caen, los huecos no están bien hechos en el caño y en algunos sectores sale más agua, en otros menos agua y ahí tenemos en algún sector más humedad y en otro menos humedad. O sea, es importante trabajar bien el aguatero y este método es mejor. Sale el agua a presión, ¿no es cierto?, con fuerza, con una bomba de agua también, golpea a una plancha y se abre como un abanico y rocía todo, ¿no? Rocía todo. Algunos lo colocan en la parte delantera del camión aguatero. Igual, funciona. Aquí estamos conformando se puede conformar una subbase o una base de suelo cemento. En este caso se está trabajando por carriles, se está trabajando a lo antigua, ¿no es cierto?, transportando las bolsas de cemento, colocándolas sobre la plataforma, rompiendo las bolsas, después rastrillando, y después ya viene el proceso de mezcla en seco, el proceso de mezcla con humedad y la compactación, ¿no? Hoy en día ya se utilizan equipos más modernos, que los vamos a ver en otra presentación, ¿no? Esto todavía es rústico, ¿no?, por decirlo. Se puede hacer subbase de suelo cemento, una mezcla de suelo arenoso o A2,4 con un porcentaje de cemento, puede ser 3%, o se puede hacer una capa base de suelo cemento con
con un mayor porcentaje de cemento Portland, 5 o 6%, de acuerdo a la resistencia que queramos alcanzar de compresión a los 7 días, el tipo de base. En algunos casos, yo nunca trabajé, bueno, en un proyecto trabajamos con base asfáltica, pero hay la capa base entonces de piedra triturada, hay la capa base de suelo cemento y ahí puede haber la base asfáltica. Se utiliza en carreteras de alto volumen de tránsito, ¿no? De carreteras con alto tráfico, con tráfico que esté llegando a 10 a las 7, 10 millones de repeticiones en el periodo de servicio de 20 años. Esta base asfáltica es piedra triturada, puede ser la misma capa base que hemos visto anteriormente, la misma capa base, esta de acá, ¿no? La misma capa base, pero con un mayor porcentaje de cemento Portland, nada más. O sea, la piedra, perdón, es la piedra triturada con 3,5% de asfalto, no cemento Portland, cemento asfáltico, 3,5%. Cuando se va a colocar carpeta asfáltica, es piedra triturada más un 6% de cemento asfáltico, más o menos, ¿ya? Entonces está como una carpeta asfáltica pobre, por decirlo. Después de haber construido la capa base de piedra triturada, base de suelo cemento, una base asfáltica, la siguiente capa que forma parte de la estructura de pavimento flexible, en este caso, es la capa de imprimación asfáltica, ¿ya? En este caso es un MC70. ¿Qué quiere decir MC70? Curado medio 70, ¿ya? Porque hay diluido asfáltico, curado medio, curado lento y curado rápido. Si fuera curado rápido, ahí diría RC70, por ejemplo, ¿no? Pero el más utilizado es el MC70, que en porcentajes corresponde a 60% de material asfáltico y 40% de solvente, de queroseno. Se puede utilizar gasolina, entonces es curado rápido. Este es curado medio. Con gasolina es curado rápido. Pocas empresas, casi ninguna en realidad, utiliza gasolina por los accidentes que se han producido, ¿no? Ya hemos hecho volar varios camioncitos, ¿no? Por mezclar ahí el asfalto con gasolina, hay descuido del operador, del chofer, y se producen incendios y explosiones, ¿no? Entonces, por lo general, casi que no se utiliza la gasolina. Y tampoco el diésel, porque el diésel ya también tarda un montón de tiempo en curar, ¿no? En evaporar, en secar, por decirle. Entonces, el diésel es muy lento. Por eso utilizamos más queroseno. Ahora, por exigencias ambientales, ya en la mayor parte de las carreteras de los diferentes países, lo que se utiliza son emulsiones asfálticas, ya no diluidos asfálticos. Este es un diluido asfáltico. Es asfalto diluido con queroseno. Asfalto diluido con queroseno. Ahora se utiliza ya se utiliza emulsiones asfálticas, que es una mezcla de asfalto con agua más un agente emulsificante, que es el que hace que se produzca la mezcla del agua con el asfalto. Si no, no podemos mezclar nunca el asfalto con agua, ¿no? Pero hay un agente emulsificante que hace que se produzca esa reacción química y que el asfalto se mezcle con agua. Desde el punto de vista ambiental, es mejor la emulsión asfáltica. ¿Por qué? Porque acá mezclamos asfalto con queroseno. Queda el asfalto y el queroseno se evapora y va y contamina el aire. No nos vamos a morir, ¿no? Pero va y contamina el aire. Entonces hay un impacto ambiental negativo. Estamos contaminando el aire. Cuando se utiliza emulsión asfáltica,
como es asfalto con agua, queda el asfalto y se evapora el agua con el agente emulsificante, que es mínimo. Pero hay una contaminación, pero es pequeña, es mínima, ¿no? Por eso la mayor parte de los países y las especificaciones técnicas actualmente ya exigen utilizar emulsiones asfálticas para la capa de imprimación. ¿Cuál es el objetivo de esta capa de imprimación? Como ustedes ven ahí, primero, impermeabilizar la superficie de la capa base, impermeabilizar, ¿no? Y luego servir de capa de adherencia entre la capa base de piedra triturada o la base de suelo cemento y la carpeta asfáltica o tratamiento asfáltico que se va a colocar arriba. Ese es el objetivo principal, los objetivos principales de la imprimación asfáltica. Servir de impermeabilizante. Pregunten algo, jóvenes, participen, pues, no sean fregados. Estamos visitando una carretera. Estamos diciendo que se siguen incorporando. Bueno, esta capa de imprimación asfáltica hay que dejarla que evapore el solvente, que evapore el queroseno. Eso se da generalmente después de unas 24, 48 horas del riego, ¿no? El material absorbe el diluido asfáltico y hasta va cambiando de coloración. Y una vez seco, los vehículos pueden circular encima, ¿no? Los vehículos de la empresa constructora, ¿no? Más que todo. Lo mejor es mantener cerrado, ¿no? Así porque si no siempre sufren algún deterioro, ¿no? Y colocar la carpeta asfáltica lo antes posible, ¿no? Para proteger todo esto. La última capa en colocar va a ser la carpeta asfáltica. Se puede colocar también un tratamiento asfáltico superficial, simple, doble o triple. Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un tratamiento superficial doble. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en hacer un riego de asfalto y un riego de piedra. Ahí estamos haciendo el riego de material asfáltico, puede ser hecho con emulsión asfáltica, y después la distribución de la piedra. Ahí va la distribución de la piedra. Trabajaba en las tardes y yo saqué hasta ahí sería, por ejemplo, un tratamiento simple, ¿no? Distribuimos una vez asfalto, diluido asfáltico, y una vez piedra, ese es un tratamiento simple. Pero si repetimos esa operación, entonces ya es un tratamiento doble, ¿ya? Y luego de la distribución de la piedra se pasa el rodillo compactador, solo una o dos pasadas, porque no hay compactación, solo hay acomodo de la piedra. Aquí no compactamos prácticamente, es solo para acomodar la piedra. Y solo una o dos pasadas, porque si seguimos pasando empezamos a fracturar la piedra, a triturar, a moler. Y entonces ahí vamos a tener problemas, un déficit de material asfáltico. Y alteramos la granulometría, entonces hay que tener cuidado. El compactador neumático no hay problema, se lo puede utilizar varias pasadas. Eso es como pasar un vehículo nomás a baja velocidad, no hay problema en eso. Aquí está haciendo ya un segundo riego, ¿ven? Segundo riego de asfalto y segundo riego de piedra. Entonces aquí ya es un tratamiento doble. El tratamiento simple puede quedar ahí y ahí se abre al tránsito, listo. Pero también podemos hacer un tratamiento doble si queremos reforzar más. Y volviendo a la pregunta, a la hora de hacer un tratamiento, ya sea simple o no, ¿pasado cuánto tiempo se le puede permitir el tratamiento de las personas que pueden circular por la carretera esa? Lo ideal es después de 48 horas, ¿no?
después de 2 días ahí, ¿ya? O sea, Gracias. se puede inclusive al día siguiente porque hay que esperar que enfríe el asfalto y eso se da rápido porque está expuesto ahí a la intemperie, ¿no? Al clima. Entonces, una vez seca, pero mejor si abrimos a las 48 horas, nada más, solo por precaución, por más cuidado, etcétera, ¿no? Porque cuando se abra el tráfico vehicular, los vehículos no van a pasar despacito, ¿no es cierto? Vienen a 80 por hora eso. Sí. Entonces ahí puede empezar a desprender agregado piedra, si es que se abre muy prematuramente, ¿no? Entonces, después de 48 horas ya está solidificado el asfalto, la piedra está bien retenida, entonces no hay problema. Si queremos abrir en 24 horas, se coloca, por ejemplo, un vehículo guía. Entonces, hacemos que todos los vehículos hagan una cola, una fila, arranca el vehículo, que puede ser un auto, una camioneta, la camioneta del ingeniero, arranca a una velocidad baja, ¿no? A 30 kilómetros por hora. Pasa el tramo donde se ha construido el tratamiento, ¿no es cierto? Y se vuelve del otro lado con otra fila de camiones. Entonces ahí estamos controlando velocidad, porque a veces hay emergencia, hay necesidad de abrir al tráfico, entonces se procede de esa manera, ¿no? Con velocidad controlada podemos abrir después de un día, ¿ya? Gracias. ¿Ya? No se olviden que el transportista es siempre indisciplinado, ¿no? Caprichoso, terco. No todo, pero la mayoría, ¿no? Entonces hay que nomás controlar eso. Hay que contratarlo a Rambo ahí, que se pare en la punta de camino, con todo para controlar, para que nadie se anime a correr. Hay muchos accidentes en la construcción, ¿no? Por la indisciplina de los conductores. Ese es el tratamiento joven. En los apuntes ustedes tienen también una parte teórica pequeña, pero hay tratamiento asfáltico, todo lo que estamos hablando. Terraplén, desmonte, excavación, terraplén, capa base, subbase, suelo cal, suelo cemento. Hay, ¿no? Para los que quieran profundizar, ampliar más su conocimiento. Alguno querrá hacer su tesis sobre alguno de esos temas, ¿ya? Bueno, si la cantidad del tránsito es mayor que 1 millón de repeticiones, se considera la posibilidad de colocar carpeta asfáltica mezcla en caliente. Esta es una planta de asfalto mezcla en caliente, ¿ya? A diferencia de los tratamientos, todo se lo hace en una planta de asfalto, ahí se fabrica el concreto asfáltico. El tratamiento lo hacemos en punta de camino, ya han visto ustedes el procedimiento. Un riego de asfalto, un riego de piedra, un riego de asfalto, un riego de piedra. En cambio aquí se mezclan los agregados, se los calienta a 180 grados de temperatura, se bombea el asfalto, se mezcla, sube eso, se mezcla y cae al camión, a la carpeta asfáltica. Acá, por ejemplo, estamos viendo eso en una planta de asfalto mezcla en caliente, ¿no? Aquí están los agregados, ¿no? Se mezcla agregado grueso, intermedio y fino. 3 tolvas hay, 3 buzones para descargar la piedra. Grueso, intermedio y fino, ¿no? Y la pala que está alimentando. Todo eso después entra al horno, se calienta a 180 grados. Por el otro lado estamos bombeando el cemento asfáltico que ya está caliente, está a 160 grados. Sube, se mezclan en las tolvas y descarga en el camión volqueta. La volqueta se va a punta de camino y descarga, ¿no es cierto? Descarga la carpeta asfáltica y se va compactando. Ahí está la distribuidora o terminadora de carpeta asfáltica. Aquí debemos estar trabajando con 130 grados, 140 grados de temperatura, ¿no? Por eso se llama mezcla asfáltica en caliente. Se mezcla en caliente, se transporta en caliente
se descarga en caliente, se compacta en caliente, todo en caliente, joven. Por eso es mezcla asfáltica en caliente. Hay mezclas asfálticas en frío, también hay en frío, son otros, son de menor calidad. Una Sí. consulta, pero me imagino que hay mayor resistencia ahí, ¿no? Cuando es en caliente. Sí, cuando es carpeta asfáltica no hablamos tanto de resistencia, sino de estabilidad, estabilidad de la carpeta asfáltica. Es el ensayo de estabilidad Marshall. Van a hacer en laboratorio ustedes el ensayo de estabilidad Marshall. Es importantísimo ese ensayo. Ese equivale al CBR en los suelos finos, ¿no? En suelos arenosos, en ripio natural, en ripio chancado. Entonces, cuando es carpeta ya no decimos CBR, decimos estabilidad Marshall. Normalmente esa estabilidad Marshall en una carpeta asfáltica en caliente es mayor que la estabilidad Marshall de una mezcla en frío, ¿ya? Esa es la relación. Entonces, algunas veces cuando la carpeta asfáltica da 8 centímetros, por ejemplo, de espesor o 9, entonces se opta por colocar, por ejemplo, 4 o 5 centímetros de mezcla en frío y los siguientes 4 de mezcla en caliente. En otros países más que todo, ¿no? Aquí en Bolivia siempre estamos colocando todo carpeta asfáltica en caliente, ¿no? Primera y segunda capa. Mismo que haya que en 2 capas se coloca así. El porcentaje de compactación de la carpeta es mayor a 97% y ahí está. La estabilidad Marshall debiera ser mayor o igual a 1800 libras. 1800 libras. Ustedes van a ver cuando entremos a dimensionar espesores de las capas del pavimento que para una estabilidad Marshall de 1800 libras, aquí está de más, ¿no? Hay un cero de más ahí, perdón. 1800 libras, el coeficiente de aporte estructural es 0,43. 0,43. Cada una de las capas del pavimento flexible aporta estructuralmente. La que más aporta es la carpeta asfáltica, es lógico, porque es un material de buena calidad, cara fracturada 100%, etc. Entonces, para 1800 libras da una estabilidad, da un coeficiente de aporte de 0,43. Si la estabilidad es 1600, va a bajar, pues no, ya no va a ser 0,43, será 0,41. Y a veces hay estabilidades de 900, entonces va bajando. Todo depende. Como puede haber estabilidad también de 2000 libras, ¿ya? Para estabilidad de 2000 libras nos va a dar también 0,44. Entonces fíjense que dependiendo de la estabilidad Marshall, vamos a obtener un coeficiente de aporte estructural para la carpeta asfáltica. Lo mismo nos va a pasar con las capas inferiores. La capa base para un CBR 80 nos da un valor, para CBR 90 otro valor, para CBR 100% nos va a dar 0,14, por ejemplo, de coeficiente de aporte, ¿ya? El que más utilizamos es el 80% del CBR de capa base de piedra triturada. Para ese nos va a dar 0,135, 0,3. Y para la subbase, que es de 40% de CBR, nos va a dar 0,12. Lo vamos a ver eso más en detalle cuando entremos a hacer ejercicio, a dimensionar espesores del pavimento, ¿ya? Este es el equipo para el pintado de la calzada. No se lo ve bien ahí, pero da una idea, ¿no? Está pintando ya ahí la carpeta asfáltica ya concluida la carretera, ¿no? Y esto de acá, ¿no? Esta es la carretera terminada ya, ¿no? Ya es la carretera concluida esta, ¿no? Con los 2 carriles ya pintados, señalizados. Hay que recuperar un poco más los taludes, ¿no? Hay que sembrar grama ahí para evitar erosiones, ¿no? Pero lo demás ya es eso, ¿no? De los letreros en carreteras que me llamó la atención alguna vez, ¿no? En el Brasil
ya no hacen caso a los letreros normales, ¿no? Que dice, cuando conduce, no beba, si bebe, no conduzca, etcétera, ¿no? Acá dice, no, bebió y está conduciendo, disculpe la intimidad, la viuda es bonita, dice, ¿no? Y abajo ya el letrero en serio, ¿no? Dirigir y conducir, dirigir y beber es suicidio. No juegue con el tránsito. Hay otros letreros más así similares. Acá solo hay uno, ¿no? Pero este es el más gracioso, por decir. Después de un tiempo que ya la carretera ha sido inaugurada y todo lo demás, ya es lógico, en el transcurso del tiempo van a aparecer fisuras y grietas, ¿no es cierto? Aparecen ya fisuras y grietas en la estructura de pavimento flexible. En algunos casos ya el nivel de deterioro es grande, ¿ya? Empiezan a aparecer fisuras, grietas, después ya disgregaciones, baches, y a veces se llega ya a este tipo de situación en muchas de nuestras carreteras, ¿no? Donde ya tenemos fisuras, grietas, baches, hay exudaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Ahí dejamos nosotros cuál es la solución. En otro capítulo y por este mismo canal yo les voy a dar la solución, jóvenes, que ustedes van a aplicar cuando tengamos ya ese tipo de problemas, ¿no? Todo tipo de fallas. Una carretera, una estructura de pavimento que ya cumplió con su vida útil, ya entró en fatiga, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo recuperar, cómo prolongar la vida útil otros 10 o 15 o 20 años más, ¿ya? Eso lo vamos a dar en otro. ¿Cuál es la solución a todo esto? Es el reciclado de pavimentos flexibles, ¿no? Es el reciclado. Entonces acá vamos a aprender a reciclar, pero después de alguna otra clase más que les dé. Bueno, eso es todo por hoy, jóvenes. Van a disculpar, quiero ir a ver mi novela, así que gracias por participar. A Gracias, todos. Inge. Saludos, Manuela. Así que hasta luego. Gracias a ustedes, jóvenes. Pórtense bien. Bueno. Hasta luego. Chao, chao, jóvenes.